Si te gusta lo que escuchas, búscanos en nuestra página web tealas5.eus. Arratsaldeon, aquí estamos dos representantes de Gogoan que nos han invitado los de ACNAVI. No sabíamos a dónde veníamos, ha sido un sorpresón, estamos encantados para hablar pues de eso que nos gusta tanto y en lo que estamos currando habitualmente, de la memoria histórica. Os voy a presentar a mi compañero, es un hacha de la investigación, es Juanjo. Es el que se dedica a investigar, a buscar datos, a sacar informaciones y luego con eso pues trabajamos, lo damos a conocer y lo que haga falta. Bueno, Juli ya os ha explicado más o menos todo el proceso. Lo que hacemos, ella es la que más curra, no yo. Yo soy el que está en casita o en el archivo, pero Juli es la que está todo el santo día en el ordenador, escribiendo para aquí, escribiendo para allá, buscando a gente y demás. O sea que el equipo funcionamos. Y bueno, para completar el trío, aquí estoy yo, que soy Dari. ¿Y qué diréis? ¿Qué hago yo al lado de aquí de estos dos expertos? Pues yo lo que soy es un aficionado, pero lo que puedo aportar distinto es que, en mi caso también, yo soy una persona con TEA y por lo tanto creo que puedo aportar en esa búsqueda del TEA a lo largo de la memoria histórica, que es de lo que vamos a tratar. Porque ya no, como bien hemos oído antes, nos han dicho nuestros compañeros que hasta en los años 30-40 no existía el diagnóstico del TEA, lo cual no quiere decir que no haya focos o datos que nos hagan indicar que existía, o sea, que no que existía, sino que era hasta visible si lo hubiéramos podido ver, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, mi opinión personal es que quizás se podía ver, sobre todo en los líderes de las épocas más duras de la historia del siglo XX, ¿no? ¿Qué opináis? Por ejemplo, el propio Hitler, el más conocido. Uh-huh. Para ser como era él, o para, por lo menos lo que yo tengo entendido, es que era un hombre al que le costaba comunicarse, era un hombre retraído, uh-huh. Era un hombre que al final su capacidad para el discurso no venía de sí, sino de que tenía a alguien que le preparaba y él supo aprendérselo y mecanizarlo, algo que los TEA pues hacemos con mucha frecuencia, y es mecanizar el aspecto social, el habla, tal, para aprender, porque no sabemos movernos en eso. Entonces, por ejemplo, esa es mi pequeña teoría, no sé qué opináis al respecto, Juli y Juanjo. Bueno, yo no es que tenga mucha experiencia en eso, pero sí es cierto que como decías, probablemente Adolf Hitler, que igual es el personaje más estudiado, sí. Pero a su vez es muy controvertido, o sea, porque tampoco hay muchos datos que vayan a resaltar. Sí es cierto que era un señor que tenía unas cualidades de convencimiento amplias y probablemente podía ser. No te voy a decir que no. En ese tema, en ese campo, ahí es difícil el verlo, pero también lo que tú dices, él podía tener ese mecanismo de intentar no demostrar su problema, ¿no? Al final esa imagen, ¿no? Ese personaje, ese saber mantener ese personaje todo el tiempo, es algo que sí, que los que tenemos TEA lo entendemos bien. Mantener una apariencia, sí, que no es la que realmente es tuya. Eso es, claro. Eso es, o mantener una apariencia hacia afuera de alguien férreo, de alguien seguro, de alguien, y lo que realmente esconde es a uno mismo. Es decir, por ejemplo, en su caso yo creo que realmente cuando él pone el foco en los odiados por él, en ese caso, pues como eran los judíos, uh-huh, o la gente con deficiencias físicas o mentales, pues yo creo que se odiaba a sí mismo. Él se veía en el espejo y se veía ahí, y entonces esa manera de soltarlo hacia afuera y de dañar a los demás y de no tener esa empatía podría ser un rasgo, ¿no? De hecho, ensalzar no sé si nos salimos del tema, pero ensalzar a la raza aria como altos, rubios, no sé qué, exactamente lo opuesto al bajito, moreno, no sé qué. Con bigotito. Con bigotito, efectivamente, sí.
afirmaría lo que tú dices. ¿no? Es decir, es un poco lo contrario de lo que yo soy, o sea... ¿sí? Incluso esa parte física igual, con los que eran afines a él, también se puede hasta ver. Es decir, hablando de bajito y tal, también tenemos ahí a Francisco Sí, Franco, sí. que no era un dechado físicamente y sin embargo promovía lo mismo, ¿no? Lo Es decir, mismo, sí. ¿Y quién le decía los discursos? Lo mismo que a Hitler. Calculo que él solito no los hacía. que él solito no los hacía, eso es. Y al final alguien, para tener esa falta de empatía, es duro decirlo, porque no todas las personas con TEA tienen por qué ser así, pero sí que es verdad que es necesaria una falta de empatía muy gorda para ser como eran, ¿no? O para aplicar las cosas que aplicaban. Yo lo que más me sorprende es, no solamente es que ellos tuviesen, vamos a decir, esa facilidad para esconder, sino lo que transmitían y el convencimiento que tenían hacia las masas. Porque es que no vamos a olvidarlo. O sea, yo no sé, todos los alemanes del 39 no creo que estuviesen ciegos. Eso es. O sea, con lo cual, me imagino, lo mismo que los seguidores de Franco, bueno, la verdad es que, hombre, cuando escuchas algún discurso del generalísimo, la verdad es que dices, ostras, ¿y cómo convencía a este hombre? Porque hay que tener muchas tragaderas para... Sí, para tragarse eso. Para tragarse eso. Juanjo, desde el desconocimiento igual es muy fácil tragar cosas. Sí. Quiero decir, yo me puedo tragar las mentiras cuando desconozco, puedo tragar las mentiras cuando resulta que eso me puede beneficiar. Me puedo tragar los Sí. discursos políticos de ahora si resulta que lo que me dicen me gusta, aunque en el fondo pueda saber. Entonces, claro, me convence, aparentemente me convence. Y además podemos mirar quizá a lo largo de la historia que es algo repetido, es decir, que las sociedades y las generaciones que han convivido con estos hechos, a fuerza de repetirles las cosas, al final su modo de supervivencia era creérselo porque era la única realidad en la que podían vivir, Claro. ¿no? Entonces, al final, que algo te lo digan y te lo digan una y otra vez, al final te acabas creyendo la propia mentira solo por repetirla, ¿no? Es importante conocer la historia, ¿no? ¿Por qué siempre decimos que es importante conocer la historia? No simplemente quizás por mirar atrás y tener una visión, ¿no? Sino es importante conocer la historia porque la humanidad tiende a caerse siempre con la misma piedra y el que sabe mirar atrás sabrá cuando mire delante qué es lo que va a ver, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que estáis de acuerdo conmigo. No, Sí, es sí, precisamente la labor que nos mueve muchas veces, bueno, aparte de que nuestro lema es verdad, justicia y reparación y no repetición. Eso es. Lo que realmente importa es que la sociedad se dé cuenta de lo que ha pasado, las circunstancias por las que se han pasado, para que no se repitan los errores del pasado. O sea, estábamos hablando de Adolf Hitler, estábamos hablando... Es que lo que interesa es conocer qué es lo que pasó en esa época para no repetirlo. Y al final, si enlazamos con la memoria reciente, Sí. pues es que vemos que aparecen personajes... ya no te voy a decir con bigotito pequeñito, pero igual con un De vez en tupé cuando, sí. rubio, y dices, ostras, uy, cómo me recuerda a mí. Y entonces por eso digo que es que tenemos que ser capaces, y creo que los grupos de memoria histórica tenemos que ser capaces de plasmar qué es lo que pasó, en qué circunstancias sucedieron eso, porque claro, también hay que analizar las circunstancias en que eso sucede. Eso es. Porque eso la es. historia no podemos tampoco analizarla con esta perspectiva actual que No. nosotros tenemos, sino hay que ver en qué circunstancias se produce El contexto en los histórico, contextos. efectivamente. Yo quería decir que además, para mí es importante también tener en cuenta que siempre el poder, curiosamente, va a estar en contra de sacar a relucir Claro. todo eso que pasó. Sí, Claro. sí. Algo pierde, ¿qué pierde? Eso es. Claro, Poder. lógicamente, poder. No, efectivamente, pierde poder. ¿Por qué no quieren que se levanten las fosas? Ahí Porque está. ahí hay un pasado muy escondido que no se quiere sacar. Eso Pero- es, y pero es que hay que sacarlo. tenemos que oír de eso también queríamos decir, y es que
claro, decimos, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué nos dedicamos a la historia si al final decimos, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido y ya está, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos más? No, ahí está la gracia de la historia, y es que en una historia siempre hay al menos dos versiones. Y la que nos llega, no tenemos que quedarnos con ella, ¿no? Sino que tenemos que conocer todas las posibles para ver esa verdad. Y ahí entra la memoria histórica. Es decir, ahí es donde entra y nos dice, y nos va dando datos y nos dice, no os quedéis con lo que os cuentan, indagad, ¿no? Indagad y sacad vuestra opinión. Claro, es lo que comentamos de tener una visión crítica de la historia es lo que te va a dar la visión de los hechos. No te puedes quedar con la visión de una de las solo, porque es que estarías cojo. Tienes que ver la visión de los dos. De los dos o de los tres. O de los que haya. Tienes que intentar siempre y luego sacar tus propias conclusiones. Eso es. Pero para saber la verdad de los hechos hay que analizar mucho. No te puedes limitar porque, claro, dices, recurra a los documentos. Bien, es cierto que los documentos, dices, ostras, lo tienes escrito. Pero claro, ese documento también está escrito por una persona que tiene una visión personal. Entonces hay que trabajar mucho y la memoria histórica lo requiere, el trabajar mucho y el intentar que esa memoria, lo que comentábamos, que no se quede ahí en esa investigación, sino que seamos capaces de transmitirlas a las nuevas generaciones y decirles, esto es lo que pasó. El otro día, por ejemplo, creo que en selectividad pusieron algún tema sobre el franquismo, y creo que la mayoría de la gente dijo, ¿de qué me está hablando Néstor? O sea, ¿qué es lo que sucede? En los institutos el tema del franquismo como que queda muy, muy atrás en el tiempo. Y claro, cuando llega el mes de mayo, es para prepararte para la selectividad, no vas a estar estudiando la historia del franquismo. Esto es realmente así, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿No, Juli, qué opinas? Al final, lo que ocurre es que lo que está pasando al final con el franquismo es precisamente todo lo contrario a lo que se intenta en la historia, que es lo que se intenta es olvidarse de que estuvo ahí. Taparlo, ¿no? Taparlo como algo que huele mal. Porque nadie ha dicho fue un horror, fue un espanto. El Estado no ha rechazado como se rechazó en Alemania. Efectivamente. Aquí no se ha rechazado. Entonces, claro, tapamos. No, nosotros no tapamos, nosotros reivindicamos la Segunda República. Sacamos a relucir los bombardeos, lo que haga falta, porque no se puede olvidar nunca. Nunca. Eso es, que hoy en día... Yo lo superaré el día que lo conozca. Eso es, que casi 100 años después en los institutos todavía nos imparta que lo que ocurrió fue un golpe de Estado y por ejemplo. Y no, todos lo tenemos tácito dentro y todos lo sabemos, pero nadie sale a decirlo. Nadie sale a decirlo. Y es justo lo contrario lo que tenemos que intentar, ¿no? Es decir, intentar que todo salga a la luz y contar, ¿no? Y contar, y qué es lo que contamos con los testimonios de primera mano, que creo que vosotros habéis tenido la oportunidad de conocer. Juanjo trabaja muy bien con todos esos testimonios. Y yo cada vez me arrepiento más, es el no poder llegar a tiempo a muchos testimonios. Se nos mueren. La gente con esa experiencia. Y es curioso, cuando estás haciendo entrevistas a la gente mayor, al principio siempre digo lo mismo, les cuesta abrirse, ¿no? Pero es curioso que cuando se abren te cuentan cosas que no han contado ni a sus hijos ni a nadie. O sea, es que hay una cosa muy curiosa. Suelen comentar los familiares que los abuelos, por ejemplo, siempre mantenían los temas como tabúes. Temas de la guerra, temas de me habían rapado, a la abuela que le habían rapado la cabeza, lo que me comentaba antes Juanjo, escondido. Y eso hoy sale a relucir de repente, eso, cuando van a entrevistarle a la abuela y a una señora muy mayor de 90 años, y dice, a mí me raparon la cabeza. Bueno, en un vídeo que tenemos ahí va apareciendo y dices, pero bueno, si no lo sabían los nietos ni los hijos. Y es que aquí la abuela tiene el doble problema, y es que aparte de quizás estar en el bando perdedor, era también mujer. Efectivamente. Y eso es el doble obstáculo, ¿no? Que la historia es desgraciadamente machista o masculina, o como la queramos llamar, y la mujer siempre la hemos apartado, ¿no? La historia es como la sociedad.
tremenda. Y bueno, pues como decíamos, si ya es difícil, hemos estado hablando de quizás muchos de casos de posibles TEAs, pero claro, en el tema de la mujer, qué difícil es, ¿no? Es decir, cuando no se tienen documentos es difícil, pero por ahí tenemos que entrar, ¿no? También, es decir, hay que también conocer esas vivencias de primera mano y esos testimonios de quien estuvo ahí. Es que el TEA no se salva de lo que es la sociedad. El TEA es un reflejo social. Y la mujer hoy en día es lo que es. Bueno, yo creo que hoy en día ya no es lo que era, creo yo. Yo creo que por fin se está rompiendo, sobre todo a raíz de eso, de las grandes denuncias, de los grandes rechazos, se está rompiendo ese aplastamiento total que ha habido de un género, creo yo. Entiendo yo que históricamente eso, no hemos podido ser nunca ni escritoras, ni grandes aristócratas, ni nada. No hemos podido tener nunca ni poder, ni arte, ni nada. Nada, porque éramos eso, lo último del último, nos han aplastado. Yo creo que hoy en día, eso, ha habido esos machaques, sin embargo, se han denunciado, lo tenemos este año. Sí. Yo creo que este año ha sido ya la gran revolución a ese nivel. Y me encantaría que el camino fuera ese. Es decir, el denunciar, el ver, el reivindicar cada uno de esos aspectos en el TEA, en donde sea, me da igual. O sea, aquí, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué? Y ir sacándolo. ¿Y qué me estás haciendo? Y ir denunciando. Porque no es, recordemos que no es que, y es decir, hablando mucho, quizás hoy es la gente comentar, es que ahora pasa mucho más. No es que ahora pase mucho más, es que ahora se dice. Se denuncia más. Es que ahora se denuncia. Y no solamente es que se denuncia, sino que se apoya esa denuncia. Sí. Es decir, en otros momentos, por ejemplo, un refrán que dice, detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, y ese se ha tomado como un refrán muy... Sí. Y lo que está diciendo realmente es que te está diciendo intrínsecamente que la mujer tiene que estar detrás del hombre. Y no podemos escapar de eso, es precisamente, yo creo que es lo que tenemos que agradecer a gente como vosotros, es decir, a que nos saquen de lo establecido, ¿no? Pero comentábamos antes, fíjate tú si era difícil el detectar el TEA, por ejemplo, en un personaje como podía ser Adolf Hitler, que es un personaje público y que tiene mucha protección, cuando resulta que, si estamos hablando de los años 20, años 30, las mujeres eran un cero a la izquierda. Sí. O sea, no tenían derecho a voto, estaban escondidas. ¿Cómo vas a detectar el problema en esa mujer? En esa mujer que estaba en su casa, sola, cuidando niños, cuidando familiares y encerrada. O sea, tú miras ahora, cuando hablamos con las mujeres y nos cuentan su idea y su visión de aquellos años, y realmente era atroz. O sea, fueron unas víctimas, porque cuando hablas de la guerra civil, como comentábamos antes, resulta que hablas de milicianos, de gudaris, quienes realmente sufrieron muchísimo fueron las mujeres. Y bueno, ahora estamos estudiando un caso de unas cartas de un miliciano que estaba preso. Envía a su familia unas 50 cartas y todas las envía a su madre, a su hermana y a su prima. Sí. Les pide ayuda, les pide, es impresionante, y cómo ellas trabajan por intentar sacarle desde el exterior y intentar, se preocupaban de su salud, se preocupaban, le animaban. Eso, estaban recluidas al menos. Estaban recluidas, estaban tan presas ellas en su casa como él en la cárcel de la Reina. Y otra cosa más en ese tema, que me acuerdo que me comentaste tú y me llamó mucho la atención. En las cartas iban recados para otras familias, con lo cual la mujer actúa de correo. De correo, sí. De correo hacia otras mujeres que tienen a sus familiares en las cárceles y actúan de forma solidaria. Sí. O sea, eso de la sororidad que hoy se está diciendo tanto, eso viene de años de Matusalén. Sí. Es decir, la mujer no le ha quedado más remedio que ser solidaria siempre. Y hacer grupo con la vecina, y claro, con la prima, con la tía, con la que fuera. Y claro, en esta situación de reculimiento y de aislamiento, ¿cómo vamos a identificar cuántos casos de TEA se nos han escapado y qué es lo que tuvieron que vivir
aquellas mujeres con TEA que, que tuvieron que soportarlo y sufrirlo Solitas. dentro en silencio y sin entender lo que les pasaba. Y esas solitas. Y ellas solas, eso es. Porque, como hemos dicho bien, al final los hombres pedían ayuda y se les daba. Pero si una mujer pedía ayuda, se le habría dado igual. ¿Quién sabe? No sé, además son épocas esas en las que se escondía de alguna forma. De alguna lo diferente, manera, ¿no? al diferente se le ocultaba. Sí. Eso es... Los sordos y todos esos no se les ocultaba. se le Los ocultaba. down, encerrados. Sí, los... sí. O sea, te sorprendería, no es que... Pero te sorprendería, una de las cosas que a mí me sorprende mucho es cuando leo las actas municipales, ver la cantidad de gente que ingresaban en los psiquiátricos. Era una cosa increíble. O sea, sí. y figura hay. Yo no voy a... Figura hay. O sea, el diferente... Sí. Sí, en esa época los Locos. psiquiátricos eran un cajón desastre. Era ¿no? un cajón desastre donde entraba todo. O sea, y te sorprendes, a mí me sorprende, en una población como Sestao, que tenía 18.300 habitantes, y ver que prácticamente en cada acta, mandaban a Diputación pues dinero para ingresar a una persona. Y es que lo realmente, o lo que realmente nos afecta a nosotros las personas con TEA es que con un diagnóstico acertado y con unas pequeñas ayudas y un pequeño tratamiento se puede llegar a tener una vida completamente plena, ¿no? Y que en esa época se redujese a estar encerrado en un psiquiátrico y a ser olvidado, es algo que, por lo menos a mí, ponerme en ese lugar me asusta. Me asusta muchísimo. Bueno, nos asusta a todos, Sí. porque a mí por Sí, el mero hecho de ser diferente claro. o de pensar Ya. de Es que otra ese es el manera, problema. también me podían meter. O sea, Solo por decir lo que solamente dices. por decir lo que digo, Sí. no sé si me meterían en el psiquiátrico o en la Rínaga, pero seguro que en aquella época en algún sitio me metían. Y es que esa es la importancia, al final, el ser distinto. Claro, es decir, esa somos es. distintos. Esa Y es. todo lo distinto da miedo. Da miedo. Y todo lo que da miedo lo que hacemos es quitarlo, destruirlo, de- taparlo. Eso es. Y haber sufrido todo eso, pues quién sabe si hoy en día podemos estar orgullosos de cómo estamos, ¿no? De que personas como, pues por ejemplo, como yo podamos tener una vida normal. Pero no solamente, yo no creo que debamos estar orgullosos. Yo lo que creo que tenemos que combatir Por supuesto, sí, el sí. que el que haya personas que, porque somos diferentes, nos tengan de alguna manera, no te voy a decir, pero tapaditos, no señor. Somos diferentes y mostramos nuestra diferencia. Ahí es donde está la riqueza de una sociedad. Efectivamente. O sea, que diversidad. en la diversidad. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros, por supuesto, con el tema de memoria histórica, entendemos, aunque mucha gente crea que lo que estamos haciendo es mover el pasado, lo que realmente creemos que estamos haciendo es trabajando el futuro. Y crear un futuro más justo, Yo efectivamente. creo que esa es la labor que estamos haciendo. Y en este caso, yo creo, sinceramente, que el mero hecho de ser diferente a mí me viene muy bien. Me Sí. sienta bien, ¿eh? Sí, te enorgullece. Pues Hoy en es día que- hoy en día se puede enorgullecer de uno Claro. de ser diferente. Y poder ser. Digo, Cosa que antes no teníamos esa oportunidad de estar Claro. orgullosos de ser De distintos. ser distintos, claro que sí. Bueno, nosotros la verdad es que el equipo que tenemos, bueno, también te digo, el equipo que nosotros tenemos de memoria histórica, bueno, me refiero que no todos somos de un mismo pensamiento, No, no. todo lo Somos muy contrario, diferentes. somos muy diferentes. Con muchas discusiones, con muchas con muchas discusiones. broncas. Ahí está la riqueza de la Sí. historia. Sí. Es decir, ahí Sí. está la riqueza de la historia, en juntar todas esas. Y cuando se oye eso de remover el pasado, no, el pasado no se remueve. No se remueve. No se remueve. El pasado, cuanto más sepamos y cuanto más Se conoce, conscientes disculpa. seamos de cómo han pasado las cosas en el pasado, más podremos entender el por qué ocurrieron y más podemos evitar que vuelvan a Que ocurrir. vuelvan a ocurrir. Y que Y ver hacia dónde vamos. eso es, y Porque ver esa hacia es dónde otra. vamos. Y ver hacia dónde vamos. Que aún así, a pesar de todo, la gente pues le importa el presente y poco más. Y cuando mira al futuro, no quiere ver. Cuando lo ve bonito, la Sí. gente lo sigue mirando. Pero si no se ve bonito,
separarlo, ¿no? El quitarlo, el sacarlo de ahí, es decir, el separar de los demás. Es decir, alguien con TEA lo peor que le puede venir es que lo aíslen, porque es lo que en el fondo su dentro, su ser le dice que tiene que estar solo, y si lo que hacemos es aislarles, es mucho peor. Con lo cual, a no repetir, precisamente lo que necesitamos las personas con TEA es atención, y es que no nos dejen solos, porque solos es cuando nuestra cabeza nos juega malas pasadas. La memoria es eso, es la atención. Sí. Es prestar atención a lo que ha sido, a lo que es y a lo que tiene que ser, y a lo que tiene que ser justo, y no repetir nunca más eso, todo aquello que ha hecho, pues eso, que invisibilice personas, invisibilice derechos, ideas, lo que sea. Eso es lo que no se tiene que repetir nunca. Entonces, y en el TEA lo mismo. Vamos, ya te digo, y lo que te decía antes, y estar orgulloso de lo que somos, anda la leche. O sea, y lo que tenemos que conseguir es que la sociedad, que aunque no hablemos mucho de la sociedad actual, pero la sociedad actual hay que trabajarla bastante, que sí hemos conseguido y estamos consiguiendo cosas a base de estar ahí en la calle y que se nos vea, tanto las mujeres, ahora los pensionistas, siempre lo fundamental es estar en la lucha. Y es que eso es, y es que a pesar de que es lo que decimos, tenemos que trabajarlo hoy en día, eso porque aparte del adoctrinamiento que hemos tenido en el último siglo XX, que hemos dicho, ¿verdad? Yo creo que lo que viene más de todavía atrás es el adoctrinamiento religioso que hemos tenido, llevamos más de 2000 años, y eso es muy difícil de quitar. Eso es muy complejo. Ese tema no lo habíamos tocado. Si te das cuenta, hemos hablado de la sociedad, pero no hemos hablado del coco. Del coco. Del coco. No hemos hablado. Bueno, pero ahora estamos muy bien, porque ya creo que nos han quitado el purgatorio. El infierno creo que ya nos lo van a quitar. No, creo que el otro día leí que ya no tenemos. Entonces ya solamente nos queda el cielo. Porque recordemos cómo la Iglesia ha tratado los TEAs durante la historia. A los TEA y a cualquier cosa diferente. Que se fuera de su dogma, ¿no? Eso es, estaba poseído por el demonio. Claro. Y aquella persona tenía la sentencia hecha. Claro. Y claro que sí. a eso quitarlo de nuestra cabeza, ahora ya nadie le vas a decir que haya que castigar a los diferentes, ¿no? Pero si no se les reconoce, tampoco van a poner el grito en el cielo. Claro. Es decir, al final algo de eso queda. Y por supuesto que tenemos que seguir trabajándolo, y no haber nunca que dejar de trabajarlo, porque el trabajo que hacemos por un lado nos lo quitan por el otro. Sí. Está pues claro. Es importante recordar todo, y ese todo lo entrecomillamos, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿por qué lo entrecomillamos? Porque hoy en día quizás es más fácil criticar a un régimen o a un bando político o a otro, ¿no? Pero cuando entramos en el tema de la religión, lo normal en un creyente es que cuando le cuestiones las creencias reaccione mal. Y eso yo creo que no podemos culpar a las personas, sino al adoctrinamiento que les han dado, ¿no? Sí. Es decir, muchos años de adoctrinamiento detrás. El problema de la Iglesia, yo creo que como estamos comentando, la idea de que la sociedad somos partícipes y tenemos que ir generando evolución, la Iglesia no ha evolucionado. No. La Iglesia es un estamento que se ha quedado estancado y no ha habido manera de que evolucione. Con el tema de las mujeres, terrible. O sea, es increíble. Estamos hablando de una Iglesia aperturista, de una Iglesia que desde el Concilio Vaticano II parece que se había abierto y tal. De esto han pasado un montón de años desde el Concilio Vaticano II. Las mujeres siguen sin tener voz en la Iglesia. Y los homosexuales y los trans. Pero a mí, pero de verdad es que el tema de la mujer a mí en la religión, es que estamos hablando de que en los años 30, en los años 40 la mujer estaba machacada, pero es que en la Iglesia la mujer actualmente sigue estando machacada. O sea, es invisible, se le ha retirado a la mujer. Entonces, eso es, nunca la han dejado estar ahí. Y a mí me sorprende muchísimo que una Iglesia que está en plan aperturista siga con esas ideas. Eso es. Pero bueno, es cierto que nos han educado en esa manera y hasta bueno, en alguna gente
le parecerá lógico que la mujer no participe en la iglesia, pero claro, si tú tienes un mínimo de conciencia social, dices, ¿por qué no va a participar? O sea, es cuando quizá, Juli, nos pueden sacar la palabra tradición y, esa es, y con esa palabra se deforma todo, ¿no? Son las tradiciones, y es lo que hemos aprendido de nuestros padres y de nuestros abuelos, es lo que dice mi madre. Eso es, esto ha sido así siempre. Y así ¿por qué siempre lo vamos será? a cambiar? Sí. Claro. Y ya eso, y como habéis comentado, no solamente ya la mujer, sino si ya nos metemos en el terreno de la identidad sexual, Bueno. ahí así que Ahí patinamos todos, patinamos ya. todos. el tema de las diferencias, como decimos, en la iglesia el ser diferente, ahí sí que no hay... Bueno... Lo que queremos, más que nada lo que queremos remarcar es que llegue un día en el que ser mujer, tener TEA, tener una identidad sexual diferente a la heterosexual, tener unas políticas diferentes Ser a las... uno mismo. Que ser uno mismo... Sí. Que ser uno mismo sea no solo aceptado, sino lo promovido. Efectivamente. A eso es a lo que intentamos. Y por eso y el que vosotros seas- trabajáis para ello. Claro, ¿no? y el que seas diferente, que sea positivo Que sea positivo para eso la diferente. sociedad, esa diferencia. Yo creo que es... Y bueno, y nosotros en el tema de memoria histórica, pues lo que trabajamos de alguna manera es la idea de que no se repitan todos los errores que se han ido cometiendo y que la sociedad vaya avanzando y vaya siendo consciente de lo que ha pasado para no repetirlo. Eso Esa es la idea de nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cómo eso? ¿Y cómo nos podéis, o sea, aparte de eso, seguir contándonos un poquito de vuestro trabajo? Quizás interese a nuestros A oyentes. ver, mira, este año hemos hecho, actividad. Sí. Bueno, Juanjo hace su investigación, siempre. Está con datos, ahora tiene una lista de 2.500 milicianos Milicianos y Gudaris. que tiene que añadirles direcciones, en qué bando estaba, en qué no. Nosotros solamente trabajamos, de momento, el tema local, o sea, el tema de Sestao. Aunque sí es cierto que estamos unidos con otras asociaciones y trabajamos también con Gogora. Generales. Vamos, pero aún así, el tema principal nuestro, pues es eso, el tema de Sestao. Sestao. Y entonces, pues trabajas, pues buscando en los archivos, pues buscando, pues como te dice Juli, pues ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando el tema de Gudaris, milicianos de Sestao, gente, jóvenes que trabajaron en Cinturón de Hierro, aunque Sestao no tiene Cinturón de Hierro, pero iban a trabajar a los distintos lugares de Cinturón de Hierro, a Verango, a Somorrostro, y entonces, pues ahora estamos intentando sacar y visibilizar a aquellas personas que, por cierto, eran chavalitos de 15 años. En esa época. Súper jóvenes. Porque los demás estaban en el frente. Y entonces eran señores de más de 55 años y chavalitos de 15. En los que hay unos listados en los que te dice qué edad tenía y el material que le daban. Imagínate, una pala, un balde, pues eso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es intentar sacar todo eso. Sacar Que se y conozca. publicarlo, que se conozca. Y luego, aparte de la investigación, hacemos actos. Actos. La conmemoración de la Segunda República, pues con gente republicana muy mayor. Sí. Pero bueno, y nosotros y pocos jóvenes, pero bueno, el recuerdo de los bombardeos. Queremos que este año se haga un segundo vídeo de uno que hicimos ya de un pueblo con memoria, entrevistas a gente de Sestao, recordando la época de bombardeos y posteriormente. Y queremos hacer otro ahora. Hacemos unas jornadas de memoria que este año vamos a trabajarlas con 2 temas históricos, además. Uno es el movimiento obrero, el inicio del movimiento obrero y el desarrollo. Y el segundo, el de la mujer, el inicio del feminismo aquí en Euskadi y el desarrollo. Digo, por ejemplo, de ahí luego sacamos un libro también que se edita. Es decir, de alguna forma lo que queremos es eso, ofrecer. Sí, la idea es... ofrecer. Y se agradece, yo por lo menos desde la parte que me toca, es de agradecer que haya gente que no se rinde y que siga sacando y que siga dándole a la gente datos para hacer su verdad. Y eso es, para hacer su verdad y que le dé a la cabeza. Pues la el verdad espíritu que- crítico a la cabeza.
encantados de haber estado Hombre, aquí, ¿eh? Eso es, yo encantado Encantados con Agnavi, de haberos con Dari. conocido. Por mi parte, primer día y me he sentido muy a gusto y Pues. esperemos que para otra vez, yo por lo menos espero que me oigáis más veces. Muy bien. Y a Julia y a Juanjo les damos las gracias. Gracias a vosotros. Dale, Dari.